tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga. Creación espera, que venga. Hola hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical. Vamos a tener un tiempo para adorar al Señor antes de la predicación de la palabra. Vamos a adorarlo, vamos a abrir nuestros corazones a Él. Vamos a tener un tiempo para exaltar su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por un nuevo domingo, por una nueva semana, Señor. Por el tiempo que podemos compartir juntos tu palabra y crecer en armonía, juntos como cuerpo y como hermanos. Recibe nuestra adoración, recibe nuestro canto, en el nombre de Jesús. Con
sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Maravillados te adoramos, Jesús. Aquí estamos, Señor, para contemplarte, para darte gloria, para amarte con todo nuestro corazón. Recibe esta mañana, Señor, nuestra gratitud. Recibe nuestro amor. Recibe nuestra entrega, Dios. Ahora te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. En hoy día, domingo 8 de noviembre, impresionante cómo avanza el año. Hoy seguimos con nuestra serie sobre Primera de Corintios. En nuestra reflexión dominical sobre la carta a los Corintios, habíamos dicho que habíamos escogido Primera de Corintios porque Primera de Corintios, las dos cartas inclusive, tratan sobre la iglesia. Digamos que es fundamental. Queremos reflexionar, vimos en el equipo pastoral, la necesidad de reflexionar sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque en estos días de separación forzosa perdemos un poco la sensación y la vivencia de lo que es iglesia, y juntamente con eso de pronto también perdemos la noción de lo que es la iglesia. Entonces queríamos recordar con esta carta, cuando uno habla de Corintios, uno se da cuenta que esta carta es una carta dirigida a una iglesia con dificultades, con problemas, y podríamos decir que aquí vamos a aprender por vías del contraste, es decir, Corintios más bien nos enseña cómo no debe ser una iglesia, cómo no debe ser una iglesia. Y habíamos dicho que el problema fundamental de la iglesia de Corintios era las divisiones. Había un tremendo problema de división que se manifestaba, era el problema de fondo, y esto se manifestaba en otros problemas que tenía la iglesia. Vamos a ver todo esto a lo largo del desarrollo de la carta. Hablando de las divisiones, uno se da cuenta que una vez, siendo que la iglesia es un cuerpo, tremendo problema para un cuerpo estar dividido. El cuerpo, la figura de un cuerpo, si un cuerpo necesita algo, es unidad, es cohesión. Por eso el otro día hablábamos de este famoso dicho que dice: divide y vencerás. No hay nada más certero y más cierto que ese dicho aplicado a la iglesia. Y si algo quiere Satanás con la iglesia de Cristo, es eso, es dividirla, y al dividirla, neutralizarla. Hoy nos toca el capítulo 3, el domingo pasado Claudio habló del capítulo 2, y hoy nos toca el capítulo 3, y que nos habla un poco de esta actividad de la iglesia en conjunto. Y el tema central de este pasaje lo he titulado Colaboración en la iglesia. Colaboración. La palabra colaboración es una palabra gastada. Por ejemplo, a veces uno escucha decir: oye, fulano, tú podrías ayudarnos en esto, y la persona se justifica de pronto diciendo: no, yo no puedo, yo solo colaboro. ¿Has escuchado eso? ¿Qué está diciendo yo solo colaboro? Está diciendo básicamente: no puedo comprometerme, no puedo estar total disposición en cuando yo pueda, y cuando sienta que lo puedo hacer, lo hago.
Indudablemente la palabra colaboración es mucho más que eso, pero a eso ha derivado la palabra. Hoy hay una palabra que es muy interesante y es la palabra sinergia. ¿Has escuchado? Una palabra de moda, sinergia. La palabra sinergia, por cierto, fíjate, la palabra colaborador aparece en el versículo 9 cuando dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. La palabra colaboradores de Dios es sunergos. De allí viene nuestra palabra sinergia. Qué interesante. O sea, en otras palabras, la palabra colaborador o colaboración es sinergia. Pero como dije, como se ha deteriorado un poco la palabra colaboración, hoy se pone de moda en su acepción etimológica original, la palabra sinergia, ya como una palabra castellana. Entonces, vamos a hablar de sinergia en la iglesia. Sinergia. Y los que trabajan, los colaboradores, somos sunergos. Los sunergos producen sinergia. ¿Qué te parece? Fíjate, el diccionario define sinergia en esta forma: acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es decir, trabajando en conjunto podemos producir mucho más que trabajando separados. Muy interesante. Ahí hay una aplicación ya. Dice también, concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función. Asociación de varios órganos para producir un trabajo. Entonces, la sinergia tiene que ver con trabajo en conjunto y, lógicamente, con productividad. Ahora, fíjate, la palabra colaborador, deteriorada, gastada, quiere decir exactamente eso, es colaborar, es decir, trabajar en conjunto a otras personas. Eso es etimológicamente lo que quiere decir, pero como dije, se ha gastado. Entonces no vamos a usar la palabra colaborador porque etimológicamente tiene que ver con sinergia. ¿Ok? Entonces permítame ver cómo debe ser el colaborador para que haya productividad en la iglesia. ¿Cómo debe ser el sunergos, los colaboradores? ¿Quiénes son los colaboradores? Todos nosotros. La obra de la iglesia no descansa en un pastor o qué sé yo. La obra de la iglesia descansa en todos nosotros, en ti, hermano, en nosotros, en todos, con diferentes funciones. Vamos a ver más adelante, Dios te ha dado capacidades, te ha dado dones para servirle a Él. ¿Cómo debe ser un colaborador, un sinergos en la iglesia para que ésta sea productiva? Productiva, eso es lo que queremos saber. Yo veo 4 en el capítulo 3, vamos a ver todo el capítulo. En el capítulo 3 veo al menos 4 características de cómo debe ser el colaborador, el sunergos, para que haya sinergia dentro de la iglesia. En primer lugar, versículos 1 al 4, dice, permítame leer esta porción, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es en el aspecto negativo. ¿Cuál es la primera característica? Todas las 4 van a empezar con la letra C. C. Entonces, la primera característica, ya lo dice ahí la palabra, capaces. El colaborador, el sunergos, tiene que ser
capaz. Tiene que ser capaz. Y fíjate, ¿qué era lo que había hecho de estos colaboradores corintios incapaces? El hecho de que eran carnales, es decir, andaban de espaldas a la vida espiritual, a la vida del Espíritu Santo en la vida de ellos, gobernados por la carne, gobernados también en su forma de pensar. Ya hemos visto esto la otra vez, con lo cual, pensando carnalmente, se van generando divisiones, como vamos a ver un poco más adelante. Eso nos incapacita para servirle al Señor. No solamente tiene que ver con capacidades, habilidades que podríamos tener, pero también tiene que ver con una mentalidad que no sea carnal, para que podamos ser útiles en la vida cristiana, en el Señor. También, bajo este mismo concepto, la capacidad tiene que ver con madurez. Un niño no sirve para que uno le encomiende una responsabilidad, un trabajo. Pablo dice, no pude hablarles como espirituales porque todavía son niños en Cristo. Todavía son niños en Cristo. La niñez es bonita y es temporal. Es bonita mientras sea temporal. Si la niñez se prolonga más allá del tiempo que debería serlo, entonces ya no es bonita, es una monstruosidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es verdad. Si tú ves a un niño y le preguntas a su papá cuántos años tiene y el papá te dice tiene 25, uno ve un monstruito. Indudablemente es una figura, pero esto pasaba con los corintios. Entonces, la niñez es en una forma natural, temporal. Entonces, la clave es dejar la inmadurez, la niñez, y entrar en la vida espiritual, en el hombre maduro. Los corintios no habían llegado a eso y Pablo solamente puede hablarles como a carnales. La madurez es la meta en Cristo. Es lo que Dios quiere lograr en tu vida. Lo contrario a eso es quedarte como niño, como carnal, pensando como carnal, viendo como carnal, actuando como carnal. No puede ser. Entonces, en primer lugar, la primera característica del colaborador es que sea capaz, maduro, espiritual, y por lo tanto, porque esta inmadurez justamente se manifiesta en división del cuerpo. Por eso dice más abajo en el versículo 4, diciéndoles, porque aún sois carnales, habiendo entre ustedes celos, contienda, disensiones, porque dice uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos. Es decir, esta inmadurez se estaba manifestando en las divisiones de la iglesia. Fíjate que las ramificaciones. Entonces, fíjate que si tú no eres capaz y estás en la iglesia, probablemente no solamente seas incapaz, pero también incapacitarás a otros que te rodean. Requiere que el sunergos, el colaborador, tu hermano y yo, seamos espirituales, seamos maduros para ser capaces. Así Dios te puede usar, de lo contrario ni hablar. Entonces, la primera C, capaces. La segunda, versículos 5 al 15, la segunda C. Fíjate, permíteme leer solo una porción. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y sigue la porción hasta el versículo 15. La segunda C. La segunda C la he titulado comprometidos. Capaces, pero también comprometidos. No puede haber sinergia, no puede haber colaboración, productividad, si no hay compromiso. No puede haber, tan sencillo como eso. Fíjate, nos dice, en primer lugar, para estar comprometidos tenemos que entender nuestra participación. Pablo sabía cuál era su participación. Por eso él dice, yo planté, Apolos regó, mi función es plantar, la función de Apolos es regar. Yo voy, planto y Apolos viene detrás y riega. Fíjate esa sinergia entre estos dos hombres de Dios, Pablo y Apolos. Eso permite a Pablo hacer lo suyo y a Apolos concentrarse en lo que le toca hacer y no fallar en lo que están haciendo. Por eso el compromiso es fundamental. Hay que hacer lo que le toca hacer. Y esto, cuando uno se dedica a hacer lo que le toca hacer, fíjate que es interesante, Pablo reconoce, no hay glorias humanas, porque Pablo dice, miren, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo siempre pregunto cuando pienso en este pasaje, ¿qué es más fácil? ¿Plantar, regar o dar el crecimiento? Lógicamente, tú puedes plantar, tú puedes regar, no puedes hacer nada por el crecimiento. Bueno, el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso Pablo dice, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, el aspecto milagroso de la productividad es Dios mismo. Y es interesante, nosotros somos sunergos, colaboradores. La gran sinergia de la iglesia es que Dios está metido en ella. Somos colaboradores de Dios. Trabajamos hombro a hombro con Dios. Esto realmente sobrepasa nuestra forma de entender, pero es Él el que hace el trabajo que uno no puede hacer. Tú estás llamado y yo estoy llamado a hacer la parte que me toca. Por más espectacular que haya sido el trabajo de Pablo, Pablo solo plantó. Apolos, por más trabajo que haya hecho, él fue el que regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, y a Él entonces toda la gloria y toda la honra. No puedes agarrar tú nada, pero dice también, cada uno mire cómo sobreedifica. No puedes tú pasar por alto la responsabilidad que tú tienes y el compromiso al que Dios te llama. Tú, encima del fundamento que ha sido puesto, tú y yo tenemos que edificar encima. Y esta responsabilidad es de cada uno, tuya y mía. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno vea lo que pone encima de ese fundamento. Interesante. Dice, algunos ponen oro, plata, piedras preciosas, otros ponen madera, heno, hojarasca, paja, etc. Indudablemente ya es cuestión de cada uno. Fíjate, en algunos casos, unos dan lo mejor de sí, dan lo más precioso, dan lo más caro, y no me refiero a dinero, dan lo que más les cuesta, y tampoco me refiero a dinero. Algunos ponen oro, plata, piedras preciosas, y otros
no ponen más que madera, heno, hojarasca. Cosas que están allí, sin ningún tipo de compromiso ni responsabilidad. Sin embargo, dice Pablo, ok, no importa lo que tú pongas, pero lo que tú hayas hecho se va a ver en el momento de la prueba, que será con fuego. Más te vale entonces que no hayas usado madera, heno o hojarasca. Entonces, ponerlo mejor, parte del compromiso es entender eso. Ponerlo mejor, lo más valioso, lo más costoso, el comprometimiento en la sinergia, el compromiso en la sinergia de la iglesia es dar lo mejor de ti, es dar lo mejor de mí. Y eso hará de la iglesia, si todos damos lo mejor de nosotros, algo sumamente productivo. Ahora, entonces, en primer lugar, estamos hablando de cómo debe ser el Sunergos, debe ser capaz. En segundo lugar, debe ser comprometido. En tercer lugar, debe ser consciente. Consciente. Tú y yo debemos ser conscientes. Versículo 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué tremendo este pasaje. Hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Esto es más que un aprendizaje. Esto es más que una clase. Esto es una concientización. Hacerlo parte de nuestra forma de pensar. Captar las implicaciones de las cosas con las que estamos tratando. Captar las implicaciones de las cosas con las que estamos tratando. Dice Pablo, somos templo de Dios. Muchas veces hemos visto ese pasaje para hablar del aspecto individual del creyente, que uno es templo de Dios en un sentido, pero yo creo que Pablo aquí se refiere al aspecto corporativo de la iglesia. Como iglesia somos templo de Dios. Y si la iglesia es templo de Dios, ojo, ten cuidado con ella. Dios está allí. No es poca cosa. Son cosas santas. Porque dice el templo de Dios santo es, no son cosas humanas. Tengamos cuidado, mucho cuidado con las cosas de Dios. Los corintios estaban destruyendo el templo de Dios con las divisiones, dividiéndolo a nombre de los líderes de la iglesia. Impresionante. Pablo dice, el que destruye el templo, Dios le va a destruir a él. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Oye, toma conciencia de que estás tratando con cosas santas. Si Dios nos ha permitido colaborar, ser sunergos, hombro a hombro con Él en el trabajo, en el servicio a Él, hazlo con el cuidado que esto conlleva. Dios es el que habita en su iglesia. Su iglesia es de Él, es santa. Ahí está su espíritu. No es poca cosa, hermano. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre cómo estamos tratando. ¿Cómo estamos tratando? ¿Estamos construyendo o destruyendo el cuerpo? ¿Sabes cómo se destruye el cuerpo de Cristo? Aparte de las divisiones, el chisme. Ten cuidado. A Dios no le gusta que el sunergos, sus hijos que están sirviendo en la iglesia, colaborando con Él, destruyan, minimicen, compliquen la vida y la salud del cuerpo que es el templo de Dios. Dios quiere un templo bonito,
Templo no me refiero a un local, me refiero a la iglesia. Dios quiere un templo bonito, una cosa que refleje la vida de Dios. No lo destruyamos, más bien facilitemos el desarrollo y la manifestación de Dios en ese lugar. Dios nos ha dado un local y estas palabras retienen o revisten inclusive mayor relevancia para cada uno de nosotros. Por último, en cuarto lugar, la cuarta C. Entonces, en primer lugar, capaces. El sunergos, el colaborador, debe ser capaz, debe ser comprometido, debe ser consciente. Y en cuarto lugar, debe ser un conocedor. Debes conocer. Una vez que tienes conciencia, tienes que conocer. Muchas veces, el conocimiento solo no sirve, pero cuando hay compromiso, cuando hay conciencia, uno entonces debe conocer las cosas y el cómo, el por qué nos toca y debemos hacer. ¿Qué es lo que yo dispongo? ¿Qué es lo que yo tengo para hacerlo? La conciencia nos debe llevar a conocer. Entonces, cuando yo tomo conciencia de lo que significa la Iglesia de Cristo, debo también conocer mi participación, mi rol en este cuerpo, y así entonces servir más y mejor. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Lo contrario a conocer es engañarse, porque el engaño te lleva por creer cosas que no son verdad, ¿correcto? Eso es lo opuesto al conocimiento. Conocer. El engaño puede venir de distintas partes. Sin embargo, el peor engaño es el que te haces tú mismo. Y es nuestra responsabilidad el que nadie nos engañe y también que nosotros no nos engañemos. Nadie se engañe, dice Pablo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Interesantes esas palabras. Sin engaños. ¿En qué consiste entonces el conocimiento? Aquí nosotros vemos hasta el final. Fíjate, permítanme leer un poco. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, pero para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, etc. Es decir, conocer, no en el conocimiento o en la viveza criolla que tenemos, en la forma como hemos sido formados. No todo es malo, pero por ahí no van las cosas. Conocer, ser sabios en la sabiduría de Dios. Entender cómo ve Dios las cosas. Los corintios no estaban entendiendo nada, no estaban viendo esto y no estaban conociendo nada. Y eso hacía que ellos irresponsablemente, aún en una forma temeraria, estaban acarreando para sí mismos destrucción, como ya dijimos, destruyendo el cuerpo de Cristo. Entonces, ojo, Dios aquí en su palabra los lleva a otra realidad. Y hay que entender que muchas veces los conceptos, las pautas de Dios son diferentes a las del mundo, y debemos dejar de pensar como piensa el mundo en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas. Por ejemplo, hay principios de Dios, hay pautas de Dios que el mundo los ve como locura. Ya lo dice Pablo acá en la carta a los Corintios. Hay cosas, por ejemplo, dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera salvar la perderá, y el que la pierda la va a salvar. El mundo dice: ¿qué es esto? O otra palabra, pautas del Señor: más bienaventurada cosa es dar que recibir. El mundo dice: ¿qué es esto?
son principios de Dios, sabiduría de Dios. Otra más, el que quiera ser más grande entre ustedes será siervo de todos. O sea, son realidades, pautas que rigen la iglesia, que no son humanas, vienen de la sabiduría de Dios y del ejemplo de Cristo para cada uno de nosotros. Entonces, hay que cambiar muchas formas de ver las cosas en las que hemos sido, valga la redundancia, formados, y empezar a poner y ver conforme a los principios de Dios. Dividir a la iglesia en nombre de alguna persona es no entender absolutamente nada de lo que Dios está haciendo. Fíjate, ellos, dice terminando ya el capítulo 3, todo es vuestro, dice el versículo 21, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Es decir, ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, otro grupo dice, yo soy de Apolo, otro grupo dice, yo soy de Cefas. Y Pablo dice acá, miren, Pablo, Cefas y Apolo son de ustedes. Es al revés la cosa. Hay una reversión donde el hombre no es el destino final, sino es Dios. Son vuestros. Nosotros y los apóstoles somos de Cristo, y con Cristo somos de Dios. Y a Él va toda la gloria, toda la gloria. Estos son principios que rigen, que parten de la mente de Dios y que la carne no puede tratar con esto. Por eso reclama espiritualidad y sabiduría de Dios, conocimiento del bueno, por decirlo como un coloquialmente. Conocimiento del bueno, conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, poder proyectarnos a cómo Dios piensa y hacia dónde Él lleva las cosas. Entonces, en conclusión, la sinergia, la productividad óptima es el producto del trabajo en conjunto de estos siervos y colaboradores, trabajando en una sinergia armoniosa. Bueno, la sinergia es armoniosa, pero estas personas, tú, yo, para que seamos productivos y seamos útiles en esta sinergia armoniosa, valga la redundancia, debemos ser capaces, comprometidos, conscientes de lo que estamos tratando y conocedores de la sabiduría de Dios, de cómo Dios piensa, de cómo Dios quiere las cosas, no como a ti o a mí se nos ocurre. Tú y yo somos colaboradores. Quizá una pregunta que podemos hacernos en estos momentos para reflexionar y al revisar esta palabra. Tú y yo somos colaboradores de Dios, colaboradores unos con otros. Se requiere que el colaborador sea capaz, comprometido, consciente y conocedor. La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué clase de colaborador eres tú? ¿Qué clase de colaborador soy yo? No son cosas pequeñas, son cosas de Dios. Son cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con el templo de Dios, con su presencia. Y Dios quiera que podamos hacer un análisis interno, real, concienzudo, y quizás exponernos delante de Dios a aquello que Él quiere de nosotros, para que podamos juntos, como toda la iglesia Encuentro con Dios, ser útiles, ser productivos en una forma espectacular. Dios quiera que este día sea un día de reflexión. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y que seas un colaborador, un synergos del reino de los cielos.
Muy buenos días, familia. En este tiempo de diezmos y ofrendas vamos a estar leyendo Hechos 3 del 4 al 8, la cual dice así. Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más, porque nos permites congregarnos, Señor, a pesar de las dificultades, Señor. Sigues proveyendo, Señor, para que nosotros podamos seguir aprendiendo más de ti, Señor. En esta ocasión quiero pedirte, Padre, por los diezmos y ofrendas de cada uno de nuestros hermanos de encuentro con Dios, Señor. Bendice a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Provee provisiones, Señor, a cada hermano conforme a lo que necesite, Señor. Te pido por cada uno de los diezmos y ofrendas, Señor, que te entregamos todo a ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, con un corazón dispuesto, Padre. Te lo damos todo, Señor. Así como Pedro le dijo al cojo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En esta ocasión, de lo que tenemos te damos, Señor. Quizás no es mucho, Señor, pero es todo lo que podemos darte, Señor. Tú amas al dador alegre, Señor. Tú enalteces al humilde, Señor. Y con humildad te ofrendamos, Señor. Que estas ofrendas sean de tu agrado, Padre, para que puedan servir de sustento económico para nuestro ministerio y para nuestra iglesia. Te lo pido en tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que tengan un excelente domingo, familia. Dios los bendiga. Hermanos, así concluimos este servicio y ahora queremos que nos acompañen cantando al Señor con alegría. Amén. Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones para todos y feliz semana. Escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi Dios. Tú eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, y a ti, si yo me rindo. Tú eres nuestro buen pastor, mi amado Jesús. Y levanta sus manos, levanta tus manos al cielo esta noche, y dile: me rindo a ti, Jesús.